Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. Innovación, ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Hola, bienvenidos a este podcast conmemorativo del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. El tema es diagnóstico y epidemiología de la enfermedad inflamatoria en México. Y bueno, como invitados tenemos el honor de contar con el doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furusho. Él es fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, profesor del curso de alta especialidad en la Universidad Autónoma de México y actualmente labora como adscrito al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. También es un honor contar con la doctora Raquel Yasmín López Pérez. Ella tiene especialidad en Medicina Interna y Gastroenterología por la Universidad Autónoma de México. Tiene alta especialidad en endoscopía y en enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente se encuentra adscrita al servicio de endoscopía en el Hospital General de México. Gracias por aceptar esta invitación. Un gusto compartir con ustedes este día tan importante. Y bueno, para comenzar, quisiera hacerle la primera pregunta a la doctora López. Plantear en qué consiste la enfermedad inflamatoria intestinal y cuál es el espectro de la enfermedad. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación a participar en este podcast y a la doctora Laura Olivares por la consideración. Y contestando esta pregunta, voy a decir que la enfermedad inflamatoria intestinal es un conjunto de enfermedades inmunomediadas que van a presentarse en individuos genéticamente susceptibles y que comprende tres entidades: la colitis ulcerativa crónica idiopática CUSI, la enfermedad de Crohn y la colitis no clasificable. Podemos decir que este conjunto de enfermedades se van a caracterizar por cuadros que presentan exacerbación y remisión y clínicamente se pueden manifestar con diarrea crónica, dolor abdominal, anemia y síntomas sistémicos. Sabemos que CUSI va a afectar específicamente la mucosa del colon, mientras que enfermedad de Crohn puede afectar todos los segmentos del intestino e incluso afección desde la boca hasta el ano, teniendo también afección perianal. Es importante recalcar que enfermedad de Crohn puede tener tres fenotipos: ser un fenotipo inflamatorio, fenotipo estenosante o de características fistulizantes. Estas enfermedades pues van a presentarse de igual manera en hombres y en mujeres y van a tener una predilección por presentarse en adultos jóvenes con un segundo pico de incidencia entre los 60 y 70 años. Gracias, doctora. Con esto dejamos claro la complejidad de la enfermedad inflamatoria. Y ahora quisiera preguntarle al doctor Yamamoto, aclarando las dudas de cuando nos formamos en la universidad, si alguna vez se consideró rara la enfermedad inflamatoria. Si fue así, ¿cuándo dejó de serlo? Y bueno, actualmente, ¿cuál es la carga de esta enfermedad en nuestro país? Hola a todos, agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación a este podcast y efectivamente qué bueno que se da este espacio para hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal para celebrar ahora el 19 de mayo el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y agradecerte, Laura, también por la invitación. Sí, efectivamente, la enfermedad inflamatoria intestinal, al menos desde mi perspectiva, se considera como una enfermedad poco frecuente, no diría rara, pero lo que sí hemos observado en los últimos años en nuestro país es un incremento importante en la incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, de acuerdo a un estudio publicado en el 2019 llamado EPIMEX, el cual incluyó pacientes de los 32 estados de la República y en donde se observa este incremento de 4 veces más la incidencia a partir del año 2000 al 2015 para la entidad en general y obviamente con un predominio de CUSI sobre la enfermedad de Crohn. A la par también hay un incremento de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal
y lo cual pues habla efectivamente de que, y se ha observado posterior a la pandemia de COVID-19, este incremento todavía más notorio de nuevos casos de recién diagnóstico, tanto para enfermedad de Crohn como CUSI, y esto pues obviamente refleja un incremento de la carga de la enfermedad inflamatoria en nuestro país, en donde también se ha observado en algunas publicaciones que hemos realizado un incremento en las hospitalizaciones, tanto para enfermedad de Crohn como CUSI, e incluso de la mortalidad en algunos estados de manera triste. Bueno, doctor, felicito el esfuerzo por caracterizar la enfermedad inflamatoria en nuestro país y contar con nuestros datos formales, estadísticos. Y a colación de la respuesta, quisiera preguntarle a la doctora López, se ha notado a partir de la pandemia el incremento y no sé esto que tenga que ver con cuál es la etiología de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que se consideran más importantes o aprobados, doctora? Ok, Laura, realmente esta es una pregunta interesante porque hasta ahora la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal sigue siendo un tanto desconocida. Si bien sabemos que las causas son multifactoriales, en la cual van a interactuar factores genéticos, ambientales, la susceptibilidad genética de la que ya hablábamos, pues da a esta enfermedad toda la complejidad de la misma. Podríamos enlistar, por ejemplo, que los factores ambientales, como ha sido la occidentalización de la dieta, han impactado sobre el incremento de la incidencia y prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal. En los últimos años incluso se han hecho estudios que son estudios que pretenden asociar las características de ciertos polimorfismos, SNP o asociaciones de genoma que permitan definir genes específicos que pueden estar involucrados en la enfermedad. Se han descrito más de 123 genes que pueden estar en relación al desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como CUSI, algunos compartidos por las dos entidades, otros específicos de las mismas, y sabemos también que otras de las características que están involucradas dentro de la fisiopatología, pues es estas alteraciones en la permeabilidad intestinal que permiten una pérdida de la tolerancia inmunológica que tiene nuestro intestino ante la disbiosis. Entonces, como pueden ver, realmente la complejidad de la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal pues se sigue estudiando, pero bien se sabe que pues es de etiología multifactorial y que todos estos factores van a influir para que ésta se desarrolle. Específicamente, por ejemplo, se ha descrito que el tabaquismo puede ser un factor de riesgo para al menos generar más exacerbaciones o agudización de la enfermedad de Crohn, y se ha dado por ahí un papel protector para la colitis ulcerativa crónica idiopática. Ok, gracias, doctora. Y bueno, es complejo tener que explicarle así al paciente el por qué presenta esta enfermedad, ¿no? Y a lo mejor para ellos resulta no tan satisfactorio decir que, bueno, es multifactorial, y bueno, ahí sería interesante ya contar con más datos en un futuro. Doctor Yamamoto, ¿en México existe alguna diferencia o alguna variante en el comportamiento de la enfermedad inflamatoria con respecto al resto del mundo? Bueno, esa pregunta es interesante debido a que sí, efectivamente, el comportamiento clínico de la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país es diferente con respecto a Norteamérica y a Europa. Por ejemplo, hemos visto en nuestro país que la CUSI tiene un curso mucho más benigno desde el punto de vista de que un poco más del 50% de los pacientes puede ser controlado o tratado con solamente mesalazina, mientras que, por ejemplo, para la enfermedad de Crohn, el fenotipo fistulizante o la enfermedad perianal se observa en menos del 10% de la población mexicana. Eso habla, pues, de que en nuestro medio, incluso en otros países de Latinoamérica, en donde tenemos un mayor predominio de la CUSI sobre la enfermedad de Crohn, efectivamente hay factores ambientales, pero también genéticos que probablemente expliquen este comportamiento
más benigno de la enfermedad de nuestro país. Y por otro lado, sí es importante destacar en un estudio realizado en la región de Latinoamérica y el Caribe, que se llama EPILATAM, en el cual pues observamos que sí hay que hay diferencias importantes en cuanto al comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente de la enfermedad de Crohn. En el Caribe, en los países del Caribe, observamos que el patrón, la enfermedad de Crohn es mucho más agresiva porque ahí prácticamente la mitad de los pacientes requieren tratamiento biológico. El patrón fistulizante se presenta en 35% de los pacientes y también el uso de esteroides y la necesidad de resección intestinal en pacientes con enfermedad de Crohn fue mucho más alta, prácticamente un 25 hasta un 40% comparado con el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, efectivamente, en nuestro país, afortunadamente, todavía tenemos un comportamiento mucho más benigno comparado con otros países u otras regiones, incluyendo comparado con el Caribe, como les acabo de mencionar. Una respuesta que deja muy claro que dentro de la complejidad de esta enfermedad, bueno, podemos considerar que sí, tenemos muchos pacientes con terapia de primera línea y que, bueno, eso es un poquito alentador para algunos pacientes que todavía responden, ¿no? Doctora López, ¿qué tan efectivo o a tiempo considera que se diagnostica la enfermedad inflamatoria en nuestro país? Tanto en México como sucede en todo el mundo, realmente el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal puede representar todo un desafío. Se sabe que la complejidad de los síntomas y la heterogeneidad de los mismos pueden demorar el tratamiento oportuno y los estudios nos han dicho que el no iniciar de manera correcta o a tiempo puede impactar tanto en los desenlaces de los pacientes como en su calidad de vida. Algunos estudios nos dicen, por ejemplo, que el retraso del diagnóstico de CUSI se puede demorar hasta 8 a 18 meses y que incluso en enfermedad de Crohn hay pacientes que ya tenían alguna sintomatología hasta 5 años antes de poder llegar al diagnóstico. Algunos de los estudios han intentado identificar cuáles son esos factores que no nos permiten concluir de manera más oportuna el diagnóstico sin encontrar realmente alguna significancia. Sin embargo, podríamos destacar que, bueno, la heterogeneidad de los síntomas que muchas veces pueden confundirse con otras patologías gastrointestinales, pueden demorar el diagnóstico. Se mencionaba un estudio que se realizó por la Universidad de Cleveland en donde ellos decían, por ejemplo, que la enfermedad de Crohn ileal puede tener una demora mucho mayor, ya que los síntomas son muy específicos, como por ejemplo solamente dolor abdominal, sin encontrar el clásico dato de alarma que esperamos encontrar, como por ejemplo sangrado digestivo. La otra cuestión es también la educación médica y la educación de los pacientes, que no se piensa realmente en la enfermedad inflamatoria intestinal como un diagnóstico diferencial. Entonces, sí existe realmente una demora en el diagnóstico y tenemos que abogar por que exista una mayor educación respecto a sospechar la enfermedad y tratarla a tiempo, porque obviamente los desenlaces estarán relacionados al tiempo en el que nosotros podamos hacer el diagnóstico correcto. Doctora, y bueno, una pregunta que surge de esta respuesta para los dos, tanto para la doctora López como para el doctor Yamamoto. ¿Qué estrategia, una o dos estrategias que pudieran recomendarnos para llevar a cabo en nuestro consultorio y evitar este retraso cuando es posible, ¿no? Cuando no llega ya el paciente, pues ya con diagnóstico, este retraso en el diagnóstico. Posiblemente respecto a la educación de los pacientes es hacer visible esta enfermedad, poder quitar también el tabú que existe muchas veces de las manifestaciones gastrointestinales con las que se presentan y que demoran la atención a servicio médico por parte de los pacientes. Dentro de los colegas médicos, pues también estar alertas ante datos de alarma como anemias crónicas que no se han podido identificar la causa, dolor abdominal con datos de alarma, manifestaciones sistémicas, incluso extraintestinales, porque se ha visto también que manifestaciones extraintestinales pueden estar incluso presentes antes de las manifestaciones gastrointestinales. Muy bien. Y doctor Yamamoto, ¿alguna estrategia que usted recomiende para llevar a cabo nuestro consultorio?
Sí, pues yo recomiendo dos estrategias en general. Uno enfocado a la población en general, en donde incrementemos la concientización de que existe la enfermedad inflamatoria intestinal a través de efectivamente estos podcasts o gastroperlas o bien gastrotips que son de gran utilidad, en donde nosotros hagamos conocer a la población que un paciente que tiene diarrea crónica, que de más de un mes de evolución, que hay sangrado, que hay moco, hay pérdida de peso, dolor abdominal, incluso fiebre o alguna otra manifestación en cualquier otra parte del cuerpo, como en la piel, en los ojos, es relevante que acudan con el especialista. Obviamente, esto es para acortar los tiempos en cuanto al retraso en el diagnóstico. La otra estrategia yo la llevaría enfocada a los médicos de primer contacto, médicos generales y familiares, incluso internistas, en donde se haga una concientización de que existe la enfermedad inflamatoria intestinal a través de cursos virtuales o presenciales en los congresos respectivos de dichos médicos y en donde se les haga notar que pues hagan pruebas de laboratorio como por ejemplo una calprotectina fecal, que es un marcador a nivel de las heces, que el estar muy aumentado, pues enseguida en conjunto con una biometría hemática que demuestra anemia o que la albúmina esté baja o la velocidad de sedimentación globular elevada, así como la proteína C reactiva, pues son datos de laboratorio que al médico de primer contacto haría pues de mandarlo de manera oportuna al gastroenterólogo para que pues el especialista haga una ileocolonoscopía con toma de biopsias y pueda llegarse a cortarse estos periodos en cuanto al retraso del diagnóstico. Y es por eso que es muy relevante el estar conmemorando el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal para hacer más concientización en la población general y en la población de nuestros colegas médicos. Sí, tomando en cuenta que de por sí, pues, un grupo nada despreciable de pacientes con enfermedad inflamatoria tienen dificultades para llegar a tener la certeza de un diagnóstico oportuno. ¿Cuáles son otras dificultades a las cuales se enfrenta nuestro paciente con enfermedad inflamatoria aquí en México y en el mundo también? Doctor Yamamoto. Pues bueno, una de las grandes dificultades es de que a veces el acceso, por ejemplo, en nuestro país a los métodos diagnósticos, incluyendo ya entrando a la especialidad como tal, pues digamos, limitada en la gran mayoría de los hospitales. O sea, estoy hablando de métodos diagnósticos como una cápsula endoscópica, una enteroscopía vía anterógrado retrógrada, o bien el acceso a una enterorresonancia, o incluso que los patólogos estén bien entrenados para el diagnóstico histopatológico de la CUSI o bien de la enfermedad de Crohn, ya sea en biopsia o en la pieza quirúrgica. Esas son grandes limitaciones que tenemos desde el punto de vista médico, en donde pues solamente en los grandes hospitales, en las clínicas de referencia de tercer nivel, en donde tenemos clínicas de enfermedad inflamatoria intestinal, pues podemos hacer uso de esta tecnología. Pero también obviamente existe el tabú en los pacientes, que es otra limitante, y esto es algo desde el punto de vista cultural en nuestra población, que el paciente piensa que el tener diarrea crónica, con moco, sangre, a veces piensan que son hemorroides. Y entonces pues se esperan a que pues siga el sangrado, o bien piensan que es un proceso infeccioso, algo bacteriano o parasitario, entonces están automedicando antiparasitarios, antibióticos, que a veces también son apoyados por los médicos de primer contacto. Entonces también pues hay estas principales limitantes en nuestro medio para poder hacer pues un diagnóstico y una referencia oportuna. Bueno, con todo esto no me queda más que decir que invitamos a las personas o pacientes que tengan algún dato de todos los que han mencionado,
que no retrasen el acudir con un especialista a una consulta, ¿no? Para poder intervenir o descartar a tiempo una de estas enfermedades. Y doctora López, ¿qué recomendaciones nos daría para llevar a cabo un monitoreo proactivo de la enfermedad inflamatoria, considerando también la satisfacción del paciente en nuestra consulta? A veces tenemos varios pacientes, la consulta se puede alargar. ¿Qué forma efectiva podría usted sugerir o está ya publicada para poder satisfacer las metas, pero también el paciente, su satisfacción? Claro, doctora Laura. Pues realmente si nosotros voltamos a la bibliografía, podemos, por ejemplo, revisar el consenso STRIDE 2, el cual pues nos dice que en este momento no podemos conformarnos solamente con la remisión de los síntomas del paciente para considerar que tenemos una enfermedad controlada. Debemos de ir más allá, sabemos que tenemos que buscar la remisión de curación mucosa en nuestros pacientes y a futuro se espera que busquemos incluso una remisión profunda caracterizada por una curación histoendoscópica. ¿Qué sucede con esto? Posiblemente no se empata a veces aquellos objetivos que tenemos los médicos con los objetivos que tiene el paciente. Generalmente lo que quiere es la resolución de sus síntomas, es poder reincorporarse a sus actividades diarias sin tener pues el lastre de la enfermedad. Pero entonces nosotros nos enfocamos únicamente en poder ver que estos marcadores de inflamación hayan remitido, que logremos la curación mucosa o que logremos las metas que médicamente se nos establecen. Hablando solo un poquito de STRIDE y para poder enmarcarnos dentro de esto, pues sabemos que tendremos metas a corto plazo, que son la remisión de los síntomas de los pacientes, que después en un plazo inmediato tenemos que lograr la mejoría de los marcadores de inflamación, como disminución de la PCR, mejorías en las calprotectinas, y tendremos que en un futuro llevar a la curación mucosa. Pero también el consenso STRIDE 2, algo que marcó respecto a su consenso previo, fue precisamente que debemos buscar la mejoría de la calidad de vida en nuestros pacientes. Actualmente, pues conocemos escalas que nos ayudan a evaluar la actividad. Tenemos True Love and Width, tenemos actividad endoscópica con SEDAI, tenemos, con U6, la actividad mediante índices más integrales como el Yamamoto-Furusho, que incluye incluso la remisión histológica, pero en nuestros pacientes tenemos que evaluar también calidad de vida. Esto podemos lograrlo con, por ejemplo, algunas scores como es el IBDQ, que permite conocer cómo es el índice de actividad que impacta en la calidad de los pacientes respecto a bienestar global y actividades de la vida diaria. Entonces, sí debemos dar el espacio a nuestra consulta de acercarnos también a cuáles las actividades que en este paciente sí se están logrando o se están quedando cortas respecto a calidad de vida. Y aquí podría también englobar que es muy importante hacernos de un equipo multidisciplinario. A veces, como usted dice, pues en la consulta nos es muy corto el tiempo para poder nosotros abarcar todo esto, lograr evaluar una remisión clínica, bioquímica, endoscópica, pero también tenemos que echar mano de psicología, de nutrición, de otros médicos de la salud que nos apoyen y nos ayuden a lograr esta meta tan importante que es el impacto en calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias, doctora López. Y no podemos dejar de lado, conmemorando este día, que estamos hablando de pacientes que son enfermos crónicos y que pues que los que se dedican a esta enfermedad realmente tienen que tener la pasión para tratar de dar la mejor atención, ¿no? a este grupo de pacientes. Doctor Yamamoto, ya hemos mencionado varias necesidades no cubiertas del paciente con enfermedad inflamatoria, pero ¿cuáles cree usted que son las más importantes actualmente? ¿Y cómo estima usted sea el panorama ya futureando de la vida real para estos pacientes en 20 años con tantos avances y terapias que están emergiendo? Sí, efectivamente, pues tenemos grandes necesidades no cubiertas todavía en la enfermedad inflamatoria intestinal y bueno, digo, a pesar de los avances en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria, desde la terapia convencional a la avanzada, pues no podemos lograr una remisión clínica, una remisión endoscópica, incluso una remisión histológica o radiológica
en nuestros pacientes en el 100% de los casos. Y es por eso que, pues, a pesar de los nuevos tratamientos, no podemos tener estas altas tasas de remisión. Y esto es un reto porque obviamente, pues, implica de que el paciente también se sienta cansado, ¿no? Con fatiga, y que mientras el paciente se sienta cansado con fatiga, pues realmente el paciente pues no está bien, su calidad de vida no está bien, y eso también impacta en la parte emocional, que es otra necesidad no satisfecha que debemos de explorar en los pacientes con escalas como la HATS, evaluar la ansiedad y la depresión en nuestros enfermos, y apoyarnos del psicólogo, incluso del psiquiatra en el manejo de estos pacientes, porque también otro de las necesidades no satisfechas, pues esa es la adherencia terapéutica. Muchos de los pacientes a veces no se adhieren al tratamiento, piensan que el ya sentirse bien pues pueden suspender el tratamiento, y obviamente pues es una enfermedad crónica incurable que no podemos suspender el tratamiento, y tenemos que educar a los pacientes, ¿verdad? Desde este punto de vista, que es otro aspecto importante dentro de las necesidades no satisfechas, porque a veces por el corto tiempo que a veces podemos tener en las consultas, pues no podemos decir y comentarles que esta enfermedad pues es de mucha disciplina, de apego al tratamiento, y que bueno, además no dejen de estar yendo con su médico, ¿no? Porque el hecho de que se sientan bien y que dejen de ir a la consulta, no se hagan sus estudios de laboratorio, y más adelante sus estudios de colonoscopia como para la identificación de displasia o cáncer que puede conllevar en los pacientes con CUSI, pues esto tristemente también puede conllevar a un futuro, a un incremento también de neoplasia, ¿no? De cáncer colorectal, o bien incluso de que el paciente se tenga que ir a una resección intestinal porque tenga una oclusión en los pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces, realmente, a la fecha, pues tenemos todas estas necesidades insatisfechas, y que bueno, en cuanto a futuro de los tratamientos, pues bueno, ahora tenemos terapias avanzadas, además de la biológica, de moléculas pequeñas que inhiben, por ejemplo, las enzimas JAK-sinasas, que tienen que ver con el sistema inmune, o también los moduladores de esfingosina, que secuestran a los linfocitos a nivel de los ganglios, y que ya esto evitan que vayan al sitio de inflamación, que es el intestino. Entonces, aún teniendo estas terapias tan avanzadas, pues no podemos alcanzar todas las metas que se comentaban, y es por ello que pues uno de los retos a futuro pues va a ser la personalización del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto va a ser a través de las ómicas, es decir, la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, y otras ómicas. Todas estas pues nos van a permitir probablemente en un futuro poder determinar qué tratamiento sería el más adecuado para cada paciente, dependiendo de cómo desde el punto de vista fisiopatológico es mediado, por qué moléculas es mediado, y dar un tratamiento específico, es decir, dar una terapia anti-TNF para que realmente incremente esta proteína, o bien para interleucinas o para integrinas o para algún otro de las terapias que tenemos ya disponibles, y con ello, pues bueno, a la fecha solamente podemos poder estratificarlos de acuerdo a factores clínicos, pero esto es muy general, y bueno, yo creo que a futuro pues nos va a poder la personalización de la medicina, o la medicina de precisión, nos ayudará mucho en unos años a poder dar un tratamiento más efectivo y más selectivo para pacientes de acuerdo a esta ruta fisiopatológica de su enfermedad.
Bueno, esto nos habla acerca de que hay un futuro más esperanzador porque pues se va a caracterizar al paciente y elegir su tratamiento ideal. Pero con todo lo que me platican ambos, pues no dejamos de pensar en que el manejo y diagnóstico de esta enfermedad es un trabajo arduo, tanto del paciente y del médico, y pues es de no cansarse en ninguna de las dos partes, ¿no? Y poner todo para que estén bien controlados. Doctora López, ¿cuáles son las novedades que podría usted realzar en cuanto al día de hoy, ¿no? 2024, de nutrición, terapias alternativas, y si considera usted que algún tratamiento coadyuvante puede ayudar a estos pacientes? Gracias. Interesante esto, sabiendo que existe actualmente un gran arsenal de tratamiento dentro de enfermedad inflamatoria intestinal y que aún así existen necesidades no satisfechas. Podemos decir que dentro de la nutrición, pues se ha intentado ver si algunas dietas bajas en alimentos fermentables o restrictivas en cuanto a lácteos, cuando se encuentra activa la enfermedad, pueden ayudar con mejoría de los síntomas. Específicamente, hay algunas medicinas alternativas que han intentado hacer pequeños estudios en búsqueda de aportar mejoría al tratamiento en los pacientes. Podemos hablar, por ejemplo, de la cúrcuma, la cual al menos en modelos murinos ha visto disminución de inflamación cuando se administra, pero aún son pequeños estudios que no han sido pues comparados a gran escala. También vemos que los cannabinoides pues han ayudado únicamente en impacto en cuanto a los ítems de calidad de vida, pero no propiamente a algún hecho de remisión dentro de la actividad de la enfermedad. Pero algo que sí es bien importante es decir que si traspolamos, por ejemplo, algunos estudios que se han realizado de cuánto es el uso de medicina alternativa de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pues se ha visto que hasta un 25%, al menos con datos estadounidenses, pueden estar buscando algunas otras medicinas o medicina alternativa que ayude a mejorar sus síntomas. ¿Qué podemos decir? Que siempre es importante recalcar al paciente que no puede suspender el tratamiento alópata o convencional que nosotros hemos establecido, el carácter de que actualmente esta enfermedad es crónica y que no tiene una cura y que por lo tanto necesita un seguimiento estrecho. Y algo muy importante es que estos estudios lo que han visto es que realmente el rapport o la comunicación del médico-paciente es lo que puede limitar el uso de este tipo de medicinas alternativas que hagan que el paciente deje de lado los tratamientos médicos que establecemos. Doctores, y una pregunta para ambos. ¿Recomiendan algún tipo de terapia alternativa o ejercicio en su consulta? Pues bueno, dentro de los factores que se han involucrado, que pueden precipitar una recaída, es el estrés, precisamente. Entonces, efectivamente, el ejercicio, yo creo que es una medida muy buena en cuanto a la disminución del estrés, incluso algún tipo de yoga, ¿no? Que pueda esto disminuir, ya que sí existe un subgrupo de pacientes que cualquier factor de estrés es un factor precipitante de una recaída, y sí es muy conveniente el estrés. También se ha visto que las alteraciones en el sueño pueden afectar el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal, y es por eso que tanto en los pacientes con enfermedad inflamatoria como en la población general, pues se recomienda que tengan un sueño reparador, que pues duerman al menos 6 a 8 horas, bueno, dependiendo del grupo etario, ¿verdad? Y de las actividades de cada individuo, pero sí también se ha visto, y obviamente también lo que desde el punto de vista de otras cuestiones coadyuvantes, como se dice, es coadyuvante. Eso no quiere decir, como decía la doctora López, que se suspenda su tratamiento de base. O sea, pueden intentar algunas otras estrategias que se han evaluado, como la ingesta de omega 3, por ejemplo, de aloe vera, incluso de la dieta mediterránea, ¿no? Que es alta en omega 3, pero realmente son cuestiones coadyuvantes. De algo que sí quiero mencionar es acerca de los probióticos. Tenemos en EMIL marcas de probióticos y ninguno ha demostrado una eficacia en cuanto como coadyuvante, ¿eh? O sea, la única
mezcla de probióticos que hay, se llama BCL3, que no es comercialmente vendido en México y que solamente es útil en pacientes que tienen pues inflamación del reservorio, es decir, aquellos que ya se les quitó el recto y el colon, les hacen un reservorio a nivel ileal y cuando se inflama este reservorio se llama pouchitis y es donde se ha visto la única utilidad de probióticos, pero es PSL3 que solamente lo ven en Estados Unidos y en algunos casos muy específicos de CUSI con actividad leve como coadyuvante a la mesalazina, pero realmente es lo que yo pudiera comentar de esto. Doctor, y quisiera aquí recalcar el uso de probióticos porque siento, bueno, me comentarán ustedes, algún grado de insatisfacción por parte de los pacientes porque quieren probióticos. Pero son costosos, no hay nivel de evidencia que funcionen y sí es importante recalcar que podrían invertir eso en mejor una buena terapia de ejercicio o en continuar su tratamiento con buen apego, ¿no? Así es. De hecho, algo que es muy importante comentar también es de que algunos pacientes comentan de que el trasplante de microbiota fecal puede curar o controlar la enfermedad inflamatoria intestinal. Y efectivamente, los estudios a la fecha, los ensayos clínicos que se han hecho de esto en cuanto a trasplante de microbiota, no ha demostrado una eficacia de la microbiota para la inducción de la remisión, específicamente en pacientes con CUSI, que es donde pudiera estar el nicho de oportunidad, donde en enfermedad de Crohn completamente está descartado la utilidad del trasplante de microbiota fecal. Y otro aspecto importante sería el único subgrupo que pudiera de beneficiarse de un trasplante de microbiota sería el paciente con CUSI que tenga asociada una infección por Clostridium difficile, que eso pudiera impactar un poco más que nada en cuanto en aquellos que ya son refractarios a antibióticos o dependientes a antibióticos por el Clostridioides, ahí pudiera impactar un poco en donde sí se ha visto una mejoría franca, pero solamente en esos escenarios. Y efectivamente, como tú mencionas, Laura, los probióticos, pues no, ninguna utilidad, ¿no? Ni gasten su dinero. Muy bien, doctor. Bueno, no me queda más que agradecer a ambos por su participación. La verdad, saben que para mí es un honor poder entrevistarlos y compartir con ustedes, tanto mi profesor como colega del área de la enfermedad inflamatoria. Y pues nada, gracias por su tiempo y quisiera nada más como último comentario, si cada uno de ustedes pudiera darnos sus perlas respecto a este tema. Doctora López, si gusta. Pues bien, como hemos hablado, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad compleja que tiene una incidencia creciente y que amerita un diagnóstico y tratamiento oportuno. Considero que ahora que estamos justo en el marco del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, es una oportunidad excelente para poder hacer visible la enfermedad inflamatoria intestinal, los padecimientos que impactan en calidad de vida de nuestros pacientes y poder llevar a más personas, a más médicos esta información para poder hacer visible una enfermedad que está condicionando pues realmente grande peso en la salud pública. Vemos que esta transición pues va a llevarnos a cada vez ver más pacientes con estos padecimientos y por lo tanto pues debemos de pensarlo. Gracias, doctora. Doctor Yamamoto. Sí, pues bueno, finalmente agradecer este espacio para celebrar el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y hacer notar que es una enfermedad que ya no es poco frecuente, sino cada vez la estamos viendo con más frecuencia, que este incremento de la incidencia y prevalencia en nuestro país es muy importante y que cada vez vamos a ver más pacientes y concientizar tanto a la población como a los médicos de primer contacto de que existe la enfermedad inflamatoria intestinal para poder hacer un diagnóstico oportuno, ya que esto impacta mucho en un tratamiento también temprano para evitar desenlaces adversos como las cirugías, las hospitalizaciones, el desarrollo de cáncer colorectal, la desnutrición, entre otras desenlaces adversos, y que bueno, el panorama en cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal es promisorio, ya que pues existen nuevos tratamientos
y que tanto avanzados, tanto biológico como de moléculas pequeñas, y que en un futuro vamos a poder personalizar el tratamiento o incluso a lo mejor combinar estos tratamientos, personalizando cada uno el perfil de cada paciente, y esto pues mejorar sobre todo pues la calidad de vida de nuestros enfermos y evitar que pues puedan fallecer por esta enfermedad, que es algo triste, ¿no? Que observamos. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Innovación Ciencia y convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.